El tejedor de sueños. Al ingresar a las instalaciones, apenas pude contener la ansiedad que brotaba desde lo más profundo de mí mientras me dirigía al escritorio principal. La recepcionista, sentada detrás de él, me miró y sonrió levemente. «Hola», dije torpemente. «Vengo para el experimento de Ambreaver. Ayer leí en el periódico que buscaban voluntarios». La mujer, baja y corpulenta, asintió, me entregó un sujetapapeles y un bolígrafo, y me señaló que completara el formulario adjunto. A medida que la emoción superaba mi paranoia, me senté en una silla cercana y empecé a llenarlo meticulosamente. El formulario incluía preguntas médicas generales y una encuesta sobre hábitos de sueño, como cuántas horas dormía y a qué hora despertaba. Había también algunas preguntas aleatorias que parecían triviales. Supuse que era para evaluar a una variedad de individuos. La única pregunta que me pareció relevante fue la última: ¿con qué frecuencia sueñas? Al sentirme nuevamente marginado, marqué nunca. No recordaba haber soñado nunca durante mi infancia. Y honestamente, esa fue la razón por la que me interesé en el experimento. Era un estudio sobre cómo el cerebro recrea en sueños lo que ve. La nueva máquina, Ambreaver, podía grabar y reproducir sueños. Le entregué el formulario a la recepcionista, quien revisó rápidamente la última pregunta sobre la frecuencia de los sueños. Pareció complacida y señaló las puertas dobles a la derecha, diciéndome que el día más se me esperaba allí. Atravesé las puertas y me encontré con un laberinto de científicos y extraños dispositivos en prueba. Al final del pasillo había una amplia sala de cristal. Dentro, un hombre pequeño y jovial, que supuse era el Dr. Mace, se levantó al verme. Me saludó, tomó mi formulario y me invitó a sentarme antes de explicarme el procedimiento. Bienvenido, gracias por participar en el experimento de Ambreaver. Durante los próximos 5 días, tu mente será expuesta a un video diseñado para estimular tu memoria subconsciente. Monitorearemos y grabaremos tus sueños para replicarlos visualmente. ¿Alguna pregunta? Negué con la cabeza, sin querer cuestionar al Dr. Mace sobre las capacidades de la máquina. Firmé 2 formularios de consentimiento más antes de ser guiado a una pequeña habitación oscura con una silla, un proyector grande y auriculares. Me ajustaron el equipo y dejaron solo, comenzando el video. Era un montaje de rostros y discursos, tan intenso que me dolía la cabeza. Un ruido constante, como de película antigua, acompañaba las imágenes y fragmentos controversiales que, por momentos, eran difíciles de mirar. Reconocí al Dr. Mace y otros científicos en el video, lo cual me pareció adecuado. Pero pronto, mi atención se desvió hacia una figura ominosa que dominaba el fondo. Era difícil discernir sus características desde la distancia, solo se distinguía su silueta negra, alta y corpulenta, con garras que casi tocaban el suelo. Aunque no podía ver sus ojos, su presencia era perturbadora. Las escenas se intensificaban, pero yo solo podía enfocarme en esa figura oscura y aterradora. El video terminó y me devolvieron a mi habitación, donde el Dr. Mace me aseguró que el dolor de cabeza era un efecto secundario anticipado. Me conectaron a la máquina de Ambreaver, que permaneció sorprendentemente silenciosa, y en segundos me dormí. Al despertar, el Dr. Mace me llevó apresuradamente a la sala del proyector. Funcionó, mira, dijo emocionado. En pantalla, vi la habitación donde había dormido, desde una perspectiva en tercera persona. ¿Esto es mi sueño?, pregunté. Sí, es común esta perspectiva, respondió. Mientras observaba, apareció la figura del video. Eso, señalé, eso es del video. ¿Qué es? El Dr. Mace soltó una risa nerviosa. Es solo una parte del video, explicó sin dar más detalles. Aunque escéptico, decidí aceptar su explicación.
El sueño duró 1 hora sin nada notable, y pronto perdí el interés. En los días siguientes, el ciclo se repitió, veía el video, dormía y revisaba el sueño. Según el diario Mace, el video era el mismo, pero yo sentía que la figura se acercaba más cada noche. Para la 4ª noche, estaba tan cerca que podía ver claramente sus ojos oscuros y su sonrisa amplia y siniestra. Me miraba fijamente, inmóvil, más allá de la pantalla. El silencio anterior ahora es reemplazado por susurros instantáneos, aunque lo que se dijo sigue siendo un misterio. Cantos y gritos junto con un sonido estático sordo. Caminaba por la habitación, golpeaba y pateaba las paredes, me balanceaba hacia adelante y hacia atrás exigiendo que el tormento terminara. El creyente cegaramente había avanzado hasta el punto en que se apoyó en el cristal de la ventana. Golpeando ruidosamente el panel con sus garras huesudas, la sonrisa del desierto plasmada en su rostro que era un tema de video de Night Force para Cheyenne. Diar. Mace asintió lentamente hacia el otro científico detrás de él. Ahora lo llevaron de regreso a mi habitación, mucho antes de lo habitual. Sin embargo, esta vez, el procedimiento fue algo diferente. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Gracias por su cooperación, señor André. El experimento está casi completo, Diar. Mace murmuró, sus pasos desaparecieron por el pasillo, dejándome en el silencio y la soledad de mi propia compañía. Qué extraño, no me habían conectado a Dreamweaver y no me habían mostrado el video en particular ese día. ¿Por qué? Me acerqué a la espantosa máquina, tirando de los cables, intentando recordar dónde se conectaba anteriormente. Fue en este punto exacto que noté que faltaba algo. La máquina no tenía cable de alimentación, ni tampoco había enchufe para enchufarla. No me di cuenta ni me importó de antemano, pero ahora sentí un extraño escalofrío que recorrió toda mi columna. Una fría sensación de miedo, pavor y realización. La máquina no tenía energía. La máquina no era real. Solo entonces noté algo particular en la habitación, otra cosa más que no había podido ver. En la esquina superior derecha de la habitación, encima de la puerta, había una pequeña cámara de seguridad. Me acerqué constantemente, colocando cada paso con cautela hasta que me paré directamente debajo de ella. Pude ver mi reflejo mirándome. Y a partir de esta reflexión, vi no solo mi yo aterrorizado, sino la habitación a mi alrededor en todos los ángulos que había visto en los videos. Perfectamente escondido fuera de la vista directa, me dio una vista amplia de la habitación desde una perspectiva en tercera persona en la que había dormido durante los últimos 4 días. La ventana donde esa cosa me había visitado todas las noches ante el escalofrío de la realidad me golpeó fuerte. La cinta que había visto no eran mis sueños, eran secuencias de video. La habitación se volvió fría, oscura y vacía. Mi cuerpo estaba abrumado por un nivel de terror que consideraba imposible. Mi respiración se hizo superficial, mi piel se convirtió en un sudor frío y mi mente ardía en llamas de miedo cuando no pude evitar notar algo loco, maníaco, acechando en el rincón oscuro de mi visión periférica. Había regresado por mí. Giré la cabeza y, mientras lo hacía, un susurro surgió de la nada y, sin embargo, estaba en todas partes, cada susurro se superponía a otro en repetición. Pero habíamos recibido a su primo o cualquier sinóptico. Era simplemente más en la habitación. El zumbido estático volvió a una forma de entumecimiento en mi cabeza que me hizo temblar incómodamente. El tejedor estaba de pie junto a la ventana con un gemido interminable y palpitante en su puño. Así que me acostumbré a sus colmillos entrelazados y me dispersé mientras rompía su cuello unas cuantas veces, mientras unos ángulos aparentemente rompedores estaban fijando sus ojos reversos sobre mí. Dio un paso amenazante hacia mí, una firme extensión de su hueso. Miembro voluminoso, mientras barría su cabeza diabólica fijada en mí. Sus zancadas se acercaban nada menos que a 1 metro de mi posición contra la pared,
y cada vez que la distancia entre nosotros disminuía, la gravedad de la situación se intensificaba. Los silbidos rápidamente se convirtieron en bramidos ensordecedores, gritos, chillidos y gemidos. El zumbido se había convertido en una palabra fuerte y constante que resonaba en las paredes y se pegaba con fuerza a mis oídos. La tejedora tomó sus largos y suaves mechones hasta dejarlos a pocos centímetros de mi cara. Su aliento cálido y húmedo cayó sobre mi piel mientras continuaba golpeándose el cuello y los dedos, cada vez con un sonido más repugnante. Se sintió atraído por sus ojos, pero no pudo apartar la mirada cuando abrió sus espantosas mandíbulas, revelando hileras de caninos como agujas. Comencé a sentir una sensación de ardor que se extendió por todo mi cuerpo en segundos. Solo puedo describirlo como si me arrojaran a un fuego vivo y, sin embargo, para mi dolor, podía hacer cualquier cosa excepto saludar epitomalmente a los ojos de la muerte. El ruido a mi alrededor se redujo a un pequeño disco en mis oídos. Te hemos visto ahora. Levantó sus brazos y tomó mi cuello en un frío abrazo de sus garras. Se sentían como hielo y trajeron algo de consuelo al magma debajo de mi piel. Tenía poca idea de lo que estaba pasando. Estaba perdido en sus ojos, paralizado en su mirada espantosa. Continuó respirando pesadamente, respirando largas y roncamente como si estuviera luchando por respirar. Sus garras, largas hojas de piel y hueso, apretadas, a salvo de la carne suave y cálida de mi cuello. No sentí dolor. En una extraña incomodidad, pude sentir la sangre caliente y pegajosa corriendo por mi pecho, resumando hacia sus estrechos ingredientes. El área de mi visión que era visible comenzó a reducirse, como si la oscuridad final creciera en todos los rincones de mi vista. El susurro del silencio, todo el silencio, lo único que quedó fue la tejedora. Me empezó a calentar. La lucha por respirar se intensificó de manera alarmante y, sin embargo, todavía sentía dos luces empaladas, pozos de ojos vacíos, arrojados a las garras de una puerta. No tenía mucho sentido tomar represalias, algo que alguna vez hemos tenido en este momento. En los últimos 10 segundos, y puede que hayan sido más cortos, cada segundo se sintió como una eternidad. No los pateé. De repente, y de manera abrumadora, finalmente se escuchó la agonía que gritó cuando mi carne fue desgarrada y cortada. No pude transmitir mi dolor. El sueño naranja escapó de mi garganta desde un patético y áspero sonido vocal. El tejedor esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción ante mi dolor. Ella ladeó su cabeza oscura en un ligero ángulo. Pequeño chasquido. Y su voz ronca y reprensiva pronunció lentamente las últimas palabras que yo escucharía, las últimas palabras que cualquiera de sus desafortunadas víctimas escucharía. Salud. Te vi. Y ahora tu cuerpo. El tejedor apretó sus garras hasta tener un agarre firme alrededor del cuello mutilado antes de girar la cabeza. Se escuchó un crujido repugnante que provocó una sonrisa aparentemente psicótica en el rostro del tejedor mientras observaba el cuerpo ensangrentado caer al suelo. Se giró hacia las cámaras reajustando su cuello. El experimento había terminado ahora. El tejedor se había cobrado otra víctima por su video. Alguien más para controlar. Y ahora necesitas a alguien nuevo. Pero eso está bien. Él te ha visto ahora. Agradecer.